Definitivamente el financiamiento público a los partidos políticos es un tema central en nuestra democracia, ya que su distribución bajo los principios de igualdad y proporcionalidad ha hecho posible que todas, absolutamente todas las voces y corrientes políticas puedan competir en condiciones equitativas y se puedan manifestar, se puedan participar. El modelo de financiamiento público ha evolucionado normativamente en la legislación mexicana que se ha fortalecido desde la reforma electoral de 1977, o sea, la reforma de la inclusión, en donde se reconoció a los partidos políticos como beneficiarios de distintas prerrogativas, y en la reforma del 86, cuando se reglamentó por primera vez el financiamiento público destinado a los gastos de un proceso electoral. Y ahora bien, en la reforma de los 90, en 1990, la que no solo se creó por el entonces la que se creó que entonces el Instituto Federal Electoral, al que hizo referencia Sondón, sino que se diversificó el financiamiento público para actividades no solo electorales, sino generales y específicas, además de que se estableció una fórmula para su cálculo y asignación. En 1993 se establecieron los topes de gasto al financiamiento privado. Eso es algo muy bueno, es algo positivo, para tratar de garantizar la prevalencia del financiamiento público, y por eso se crearon los mecanismos de control y de vigilancia de rendición de cuentas. Y en 1996 se logró la preeminencia del financiamiento público sobre el privado, algo también muy positivo y de gran avance. Así se pasó a un modelo de distribución proporcional a uno mixto. Y con la reforma electoral del 2007-2008 se alcanzaron cambios importantes y a precisarse en una fórmula para distribuir el financiamiento para actividades ordinarias. Y así se creó una partida específica para la educación, capacitación política e investigación. Y hubo cambios en cuanto al acceso a franquicias postales, ya lo dijo también la propia consejera que presentó el proyecto. A 2.19%, perdón. Asimismo, con la reforma del 2014 se definió el modelo actual de financiamiento que ha destacado en dos pilares fundamentales: la transparencia y la efectividad, que vinieron todas ellas, nos guste algunos o no, a fortalecer el Sistema Nacional de Partidos. Estas reformas muestran que el financiamiento público nació en México como respuesta a un problema de fondo. ¿Pero cuál era ese problema de fondo? La necesidad de abrir el sistema político mexicano, la necesidad de dar cauce y fin, y no fin, sino cauce y rumbo al pluralismo, y evitar la inserción de recursos privados, muchas veces oscuros y de intereses particulares, ¿sí? Y que pueden determinarse en la vida pública. Entonces, sin financiamiento público suficiente, la competencia electoral sería un terreno inclinado a los partidos, sería injusto, sería inequitativo y no sería una democracia verdadera. Reducir drásticamente el financiamiento público, tal y como se ha venido anunciando en el marco de una posible reforma electoral, abre la puerta a lo más peligroso: la infiltración de dinero ilícito del crimen organizado a las grandes corporaciones o intereses extranjeros que podrían, bajo la sombra, de marcar el rumbo de las elecciones también, porque tienen intereses y tendrán intereses. El financiamiento público no es un lujo, es un dique para la democracia, es una inversión para la democracia. México no es el único país que apuesta por ese modelo. Tenemos a Alemania, con un modelo exitoso que combina aportaciones privadas con subsidios estatales. Tenemos a Brasil, que acaba de crear el Fondo Especial de Financiamiento de Campañas, bueno, en el 2017, para reducir la dependencia del dinero privado. También, ¿por qué? Porque se les filtra el crimen organizado y los intereses y los poderes fácticos. Costa Rica destina pues un porcentaje pequeño, pero el 0.19% de su Producto Interno Bruto, entonces no es un asunto menor, para asegurar que todos los partidos compitan en condiciones de igualdad, de equidad. Es decir, financiamiento público es una excepción mexicana, si no es un estándar democrático. Hay países en el mundo que lo practican con éxito. Hoy se habla de reducir el financiamiento bajo el pretexto de la austeridad, pero seamos claros, esa narrativa busca debilitar el pluralismo político, reducir la fuerza de los partidos de oposición, y no lo vamos a permitir, vamos a dar la batalla. No puede haber reforma electoral sin la participación activa de todos los partidos políticos y, por supuesto, de esta autoridad electoral. Cualquier intento unilateral será raíz de un retroceso democrático. Cualquier cosa que sea, será un retroceso.
Por eso, desde el Congreso, el Partido Revolucionario Institucional, daremos la batalla. Estaremos listos para debatir y para defender la democracia, y defenderemos también a los partidos y defendemos también el derecho a criticar, a ser diferentes y a señalar los errores, aunque no les guste al oficialismo. Quisiera hacer énfasis en varios de los planteamientos que se han hecho aquí. El compromiso de Morena con la democracia de México es irrestricto y, por supuesto, siempre estaremos del lado del pueblo y de la gente. Pero no hay que confundir y hacer planteamientos diversos que no están apegados a la realidad. Una cosa es el financiamiento público a los partidos públicos y otra cosa es lo que han hecho, el despilfarro público en los partidos políticos. En nuestro país, la transformación y el abandono de las viejas prácticas no puede consolidarse sin una reforma electoral que esté a la altura del momento histórico que vivimos. Por ello, el gobierno de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha emprendido un proceso abierto, incluyente y participativo para repensar las bases del sistema electoral nacional. A diferencia del pasado, donde las reformas eran producto de pactos cupulares, hoy se convoca a la ciudadanía para definir el futuro de nuestra democracia. Que no se nos olvide la historia. Los grandes procesos de transformación electoral en México han sido gracias a la lucha de la izquierda, por los fraudes que hemos sufrido, el fraude del 88, el fraude del 2006. Cada una de estas alteraciones y represiones a la voluntad popular se han respondido con lucha organizada desde la izquierda y por lo cual hemos conquistado gran parte de los derechos que hoy vivimos en nuestro país. Ahora, a través de la creación de una comisión presidencial para la reforma electoral encabezada por Pablo Gómez, se abre un nuevo ciclo de diálogo social e institucional que busca escuchar todas las voces, ciudadanía, expertos, legisladores y legisladoras, organizaciones sociales y académicas. Esta comisión, que trabaja con el diseño de propuestas que reflejen el mandato popular de profundizar la democracia y hacer más eficiente el uso de recursos públicos en la vida electoral. Uno de los primeros pasos ha sido el anuncio de una encuesta nacional, la cual recabará directamente la opinión del pueblo de México sobre temas fundamentales. Es falsa la narrativa de que hay cerrazón, es falsa la narrativa de que no se quiere escuchar a nadie. Al contrario, ahora vamos a escuchar a todos y a todas, al pueblo de México. Gran parte de los planteamientos y de los temas centrales que se van a encuestar es, por un lado, si debe reducirse el financiamiento público a los partidos políticos y, por otro, si es pertinente eliminar o reducir las diputaciones plurinominales. Estas preguntas no se van a contestar desde las élites, sino desde el pueblo. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha planteado líneas claras para el debate. Por un lado, la reducción del financiamiento de los partidos políticos, atendiendo al legítimo reclamo de una ciudadanía que no quiere más derroche ni clientelismo, de terminar con los privilegios de esta élite dorada en los partidos del viejo régimen. Y por otro lado, la revisión del sistema de representación, con énfasis en eliminar los excesos de la representación proporcional que pueden desvirtuar el principio de mayoría y generar duplicidad en el Congreso. La necesidad de esta reforma es apremiante. México necesita este cambio. La austeridad republicana, la eficacia institucional y la recuperación de la soberanía popular son pilares que no pueden seguir esperando. Al respecto, la presidenta de nuestro partido, Morena, Luisa María Alcalde, fue contundente al evidenciar la parálisis de la oposición, señalando que la oposición no es capaz de poner una sola propuesta en la mesa porque realmente ya no representan al pueblo sino solo a sus intereses. Es lamentable, en lugar de abonar al debate público, decir no, no, no y no. Y en eso no estamos de acuerdo. Claro que tiene que cambiar el sistema electoral para mejorar,
para el bien de todas las y los mexicanos. Este vacío de ideas contrasta con el impulso transformador del movimiento encabezado por la Cuarta Transformación, que sí tiene un proyecto de nación y el compromiso de reformar desde las bases y no desde los privilegios. Mientras la derecha se limita a descalificar sin alternativa a una eventual reforma electoral, nosotros estamos buscando construir consensos con el pueblo desde la escucha y la participación. No se trata de imponer, sino de consultar, dialogar y actuar con responsabilidad histórica, escuchando ahora al pueblo e insisto, y no a la élite partidista. Por ello, llamamos a todas las fuerzas políticas a debatir con seriedad. El país exige una reforma electoral que fortalezca la democracia, no que la paralice con intereses partidistas o cálculos electorales. La voluntad popular está clara. Quiere un sistema más austero, más transparente y más representativo. La transformación de México pasa por las urnas. La reforma electoral es un mandato popular y nosotros estamos listos para cumplirlo. Es cuanto. Es la primera vez en la historia de México que se convoca a un esfuerzo de reforma electoral sin la presencia de los partidos políticos. Esto de por sí hace que la comisión presidencial nazca muerta. Llama la atención que el propio nombre de la comisión presidencial, y salvo el caso de Pablo Gómez, que es alguien que conoce temas legislativos y electorales, bastaría ver cómo se integra la comisión para dilucidar la intencionalidad que existe detrás de la reforma electoral. Está la secretaria de Gobernación, que es la encargada del control político en el país. Está el panfletero oficial del gobierno, Jesús Ramírez. Está Arturo Saldívar, creador y artífice de la desastrosa reforma al Poder Judicial que trajo como consecuencia los acordeones que hoy son objeto de señalamiento a nivel mundial. Eso es lo que quieren detrás de la reforma electoral. Debo decirlo que el Partido Revolucionario Institucional, aún con mayoría absoluta en épocas anteriores, invitó a los partidos políticos a sentarse y reformar la Constitución para tener un mejor modelo de sistema democrático. Todas esas reformas contaron con el voto del Partido Revolucionario Institucional y evidentemente con la lucha, como se ha hecho mención aquí, de la izquierda y de otras fuerzas políticas. El proyecto de acuerdo que hoy se somete a la consideración determina las cifras de financiamiento público que se administrarán en el año 2026 a los 6 partidos políticos con registro vigente de conformidad a la fórmula prevista en nuestra Constitución y la Ley General de Partidos Políticos. El financiamiento público es una prerrogativa constitucional que tienen los partidos políticos con registro vigente, necesaria para la realización de sus actividades ordinarias permanentes, específicas, así como las efectuadas para obtener el voto durante procesos electorales. El modelo de financiamiento público tiene origen añejo en reformas constitucionales, principalmente en el 2007-2008, con base en dos factores constantes: el número de ciudadanos del padrón electoral y el 65% del valor del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, actualmente bajo la medida de la UMA. El financiamiento público, como lo dijo mi compañera, los partidos políticos, es una inversión en la democracia, no un gasto innecesario. Su existencia, permanencia y defensa garantiza la equidad, la transparencia y la independencia de las fuerzas políticas frente a los poderes fácticos. Constituye una garantía de equidad en la competencia política, fortalece el pluralismo al evitar que el sistema político se reduzca a que pocos actores con capacidad económica y puedan participar, y preserva la existencia de entidades que representen causas o sectores sociales con poca presencia política, como son las minorías, que difícilmente conseguirían financiamiento privado que no esté condicionado a intereses fácticos. Es así que una posible reforma constitucional electoral, en el caso del Poder Legislativo, debemos valorar los riesgos que implica reducir de manera drástica o eliminar el financiamiento público a partidos políticos, ya que no solo se pondría en riesgo
la pluralidad democrática y el propio sistema electoral mexicano, sino que abriría las puertas a la captura del Estado por intereses privados o criminales. Resulta extraordinario, resulta sorprendente que hoy en día, cuando hay acusaciones precisas y múltiples de gobiernos extranjeros, del caso de Estados Unidos, de vínculos de Morena con el crimen organizado, lo primero que quieran hacer sea eliminar el financiamiento público. Quienes van a estar en primer lugar de la fila para poner dinero a las campañas electorales van a ser los criminales. La modificación de la fórmula de financiamiento público como una disminución de recursos a los partidos políticos puede generar efectos negativos. Permitiría que factores en el poder de carácter económico suplanten la libre decisión de los partidos en los que se refiere a su vida interna y a la postulación de sus candidaturas. Por ello, en el PRI consideramos que el financiamiento público debe prevalecer sobre el privado, pues prioriza el interés general sobre los intereses particulares y permite a los partidos políticos operar sin estar sujetos a presiones indebidas de grupos externos, económicos, corporaciones, sindicatos o individuos con intereses particulares. En este sentido, desde este plano aprovechamos para realizar un exhorto amigable a todas las fuerzas políticas nacionales, a Morena, para que sea el Congreso, ya que dejaron fuera de este ejercicio y de esta comisión presidencial a los partidos políticos, que sea desde el Congreso de la Unión que se realice un análisis exhaustivo del modelo electoral, en este caso específico, del modelo de financiamiento que permita garantizar la certeza, anualidad presupuestaria, racionalidad, transparencia y rendición de cuentas. Escuchamos al coordinador de Morena, a Ricardo Monreal, y confiamos que corrija la plana a quienes hoy se equivocaron excluyendo a los partidos políticos y que en el Congreso se haga un amplio debate con foros públicos para debatir cuál es el mejor modelo electoral, en este caso el de financiamiento público. Debo lamentar, en primer lugar, que hayan vuelto a México las llamadas comisiones presidenciales. El debate sobre la reforma electoral, amplio y profundo, se debería dar no en el seno del Poder Ejecutivo, sino que se tendría que llevar a cabo en el Poder Legislativo. Pero desde ahí, en primer lugar, se ve el desprecio que tienen por otros poderes que no deberían subordinarse al Poder Ejecutivo. En segundo lugar, y aquí lo dice el representante de Morena, dicen que van a celebrar encuestas y sondeos de opinión para saber qué opina el pueblo de México sobre distintos temas electorales. Sin embargo, y aquí lo escuchamos en su intervención, anticipan los resultados, aunque ni siquiera se ha empezado a elaborar la encuesta. Ya dicen que la democracia mexicana es muy cara, anticipan que van a reducir los diputados de representación proporcional y acusan a la excesiva, así le llaman ellos, excesiva y onerosa estructura de este Instituto Nacional Electoral. Entonces, desde ahí está el doble discurso. No han llevado a cabo una encuesta y, sin embargo, tanto en esta mesa como en todas las demás, sus voceras y sus voceros ya anuncian la conclusión de esos sondeos, es decir, pura simulación. Pero aquí no se habla, y está vinculado con el tema que se pone a nuestra consideración, de que Morena, del 2016 a la fecha, es decir, en los últimos 9 años, ha sido el partido más caro del mundo. Con lo que se le otorgaría el día de hoy, Morena habría recibido en 9 años 32,000 millones de pesos de financiamiento local y de financiamiento federal. Y en el caso de Movimiento Ciudadano, aunque sí hemos hecho llamados a que cumplan su palabra, como no ocurrió cuando constituyeron el fideicomiso para presuntamente apoyar a las víctimas del sismo en el 2017, creemos que eso es parte del juego parejo y del juego equitativo, que las fuerzas minoritarias, que las fuerzas y los partidos políticos que no están en el poder puedan participar de manera libre y de manera competitiva. De manera libre, sin el dinero de gobiernos y sin el dinero del crimen organizado. Y de manera equitativa, que pueda estar en condiciones de verdaderamente competir por el poder público. Movimiento Ciudadano tiene su reforma
electoral. La ha tenido desde hace muchos años y lo ha dicho Dante Delgado. Por ejemplo, una reforma electoral que en primer lugar debería ser más proporcional el sistema electoral mexicano, porque solamente un sistema inequitativo permite que una fuerza como Movimiento Ciudadano, que obtuvo el 11% de los votos del respaldo popular, tenga el 5% de representación en la Cámara de las y los diputados, por poner un ejemplo. Pero nosotros en nuestra propuesta no tenemos reglas que impidan la competencia, no tenemos reglas que impidan la igualdad electoral, no tenemos reglas que impidan la libertad. Sí tenemos más reglas que hagan al sistema electoral uno más simple, que permitan la competencia, que permitan un mayor dinamismo y una mayor transparencia, porque aquí se ha hablado de la injerencia del crimen organizado, pero no hemos hablado del dinero irregular que se ha utilizado en las campañas. Hace 2 años todos vimos lo que las autollamadas corcholatas hicieron por todo a lo largo y ancho de todo el país. Pusieron espectaculares, pintaron bardas, compraron revistas, pautaron, pintaron camiones por absolutamente todo el país. Y es fecha que no sabemos de dónde obtuvieron esos recursos para gastar en su campaña, en su pre-campaña, por cierto, anticipada electoral. En ese tipo de cuestiones tendríamos que estar debatiendo. Pero lo que no es justo, lo que no se vale, es que se haya tenido la posibilidad de competir en condiciones de equidad y después de haber resultado ganadores de 2 procesos electorales federales, vengan a querer cambiar las reglas y vengan a querer amedrentar a este Instituto Nacional Electoral. Nosotros por eso nos oponemos a la constitución de la Comisión Presidencial y por supuesto a la simulación cuando dicen que van a querer discutir esto en la Cámara de las y los Diputados, porque hay que recordarles que no se ha discutido una sola reserva, una sola propuesta de la oposición en un año de periodo legislativo. Por eso en Movimiento Ciudadano nos pronunciamos en contra de este intento de la reforma electoral y nos vamos a seguir pronunciando por un sistema electoral más justo, más competitivo, más igualitario y más libre. Gracias, presidente. Veo con mucha preocupación, todavía no se decide nada, pero ya están bastante preocupados nuestros compañeros de la oposición, de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN, y especulan mucho. Yo los invito a que esperemos cuando en su momento la presidenta presente su iniciativa en el Poder Legislativo, que no especulemos, que no inventemos, pero también pues es claro que hay una preocupación por la pérdida de privilegios de los partidos. Creen que se van a quedar sin presupuesto, porque al final eso es lo único que les interesa, hacer negocios al amparo del poder, recursos económicos, porque esa fue la forma de hacer política durante muchísimo tiempo del PRI y del PAN y de sus secuaces. Nosotros no defendemos a la clase política tradicional, nosotros en Morena defendemos a la gente, al pueblo, mas sin embargo es falso que se esté excluyendo a alguien de esta gran reforma político-electoral por venir. Se ha anunciado ya que habrá sondeos y encuestas, como lo comentó mi compañero representante de Morena, Guillermo Santiago, para por primera vez en la historia, consultarle al pueblo de México, a ese al que tanto miedo le tienen los de la oposición, la ruta a seguir en materia político-electoral. Ya hubiéramos querido anteriormente que el PRIAN convocara al pueblo a decidir en cualquier tema, en cualquier rubro. Nunca lo hicieron, siempre hicieron sus arreglos cupulares y en este caso, en materia político-electoral, hicieron arreglos cupulares con las élites partidistas que muchas veces, en el caso de la oposición, no representan al pueblo, sino a sus intereses particulares o de grupo. En las cámaras, porque yo soy legislador al igual que muchos de los aquí presentes, una vez nos llegue la propuesta presidencial, todos los partidos políticos representados, incluyendo al PRI, al PAN y al Movimiento Ciudadano, que hoy tanto se quejan amargamente,
Discutiremos y analizaremos mediante el cauce legislativo la propuesta que en su momento nos haga la titular del Ejecutivo Federal. Y por supuesto que habrá debate y discusión, porque eso es parte del proceso legislativo. Finalmente, quiero comentar que una vez analizada, discutida esta importante reforma por venir, que no conocemos su contenido, pero ya la oposición está especulando, Morena acatará la determinación del pueblo. El pueblo pone y el pueblo quita. Si el pueblo decide que se reduzca, entre otras cosas, el financiamiento a los partidos políticos, tenemos que acatar la voluntad popular. Porque si nos decimos políticos, si nos decimos partidos políticos, la finalidad última de los políticos y de los partidos políticos es acatar la voluntad popular cuando esta es para beneficio de la gente, como seguramente va a ser el caso de lo que la gente decida una vez que se lleven a cabo estos sondeos, estas encuestas, se sume a la discusión, al debate, al pueblo, como nunca ha sucedido. Siempre era una minoría, que los académicos, que los intelectuales, que los políticos fregones, etcétera, etcétera, etcétera. No, los tiempos han cambiado, amigas y amigos, y váyanse acostumbrando. El pueblo es el que decide. Pues es importante decirlo, fuera máscaras, porque el PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano tienen una narrativa creada desde la hipocresía y de la desmemoria. El planteamiento de la reducción de los plurinominales no es nuevo. ¿Qué creen? El PRI y el PAN lo han planteado muchas ocasiones sin consultarle al pueblo, sin consultarle a nadie más. Voy a empezar a hacer la relatoría, y perdón por lo que me voy a llevar, pero para que no se nos olvide. El 5 de agosto del 2019, el PRI presentó una iniciativa para eliminar 100 diputados. El 17 de enero del 2017, ¿quién creen? El coordinador parlamentario del PRI de entonces, César Camacho Quirós, junto con más diputados, presentó otra iniciativa para eliminar pluris en Cámara y en Senado. Igual en ese mismo año, la diputada Laura Nereida Plasencia Pacheco también presentó una iniciativa. ¿Y qué creen? El 25 de enero del 2017, el PAN también presentó una iniciativa similar. Seguimos. El 8 de agosto del 2017, la diputada del PRI, Claudia Edith Anaya Mota y Benjamín Medrano Quesada, también presentaron una iniciativa aún más ruda: eliminar a 250 diputados federales. El 6 de octubre del 2015, también otro diputado del PRI presentó una iniciativa para eliminar a 100 diputados. El 26 de marzo del 2015, el diputado del PAN, Julio César Lorenzini, también presentó otra iniciativa para eliminar a diputados plurinominales. El 6 de septiembre del 2012, Homero Niño Rivera del PAN también presentó una iniciativa similar, y el 11 de septiembre del 2012, el PRI presentó otra iniciativa. Hasta ahí le dejamos porque la lista sigue. Así que fuera máscaras. Lo que les molesta es que ahora se quiera consultar al pueblo y no a las élites ni a las cúpulas. Y Movimiento Ciudadano, con todo respeto, pero qué hipocresía. Imagínense, se quejan del financiamiento público a los partidos políticos, pero en el 2019, cuando Morena propuso la reducción al 50%, ustedes se opusieron. Y no solamente eso, su diputado Juan Carlos Villarreal, de Movimiento Ciudadano, externó que debería eliminarse por completo el financiamiento a los partidos políticos, que todo fuera privado. Cuánta hipocresía y cuánta desmemoria. Y ahora, con todo respeto, ganaron un distrito, uno, y tienen 27 diputados federales. Creo que es necesario poner las cosas en su lugar. ¿Y por qué les duele tanto? Porque las cúpulas del PRI y del PAN se reparten los espacios. Por ejemplo, en la elección presidencial, cuando fue la elección de Xóchitl, que la dejaron sola, por cierto, en la lista número 1 del PRI al Senado, ¿quién creen que iba? Alito Moreno. Y en la lista, en el número 1 del PAN, ¿quién iba? Marco Cortés. Es decir, utilizan el sistema electoral para proteger sus intereses, no para defender los derechos del pueblo ni de la ciudadanía. Aquí hay un falso debate. Nada
ni nadie está poniendo en riesgo la democracia de este país. Lo que sí estamos haciendo es poniendo el dedo en la llaga de los privilegios y excesos de las cúpulas de los partidos del viejo régimen, cosa que la gente, que el pueblo ya está cansada. Y nosotros somos un partido democrático, un movimiento democrático, por lo cual seguiremos sin descanso para garantizar que todas y que todos puedan ser escuchados. Presidenta, le agradezco mucho al representante de Morena por el recuento puntual que hizo, efectivamente, de las distintas iniciativas que presidentes, legisladores, coordinadores parlamentarios del PRI y del PAN han promovido para reducir diputados, legisladores de representación proporcional. Precisamente me parece que eso los pinta de cuerpo entero. Una visión que se quiere imponer desde el poder, que se llega al poder y desde ahí se intenta quitarle representatividad y proporcionalidad a la representación en las cámaras, en el Congreso de la Unión. Ese no es el caso de Movimiento Ciudadano, no va a suceder tampoco cuando lleguemos al poder en el 2030, lo podemos anticipar desde ahora. Y respondiéndole al diputado Prieto Gallardo, él dice que nosotros nos quejamos amargamente. Amargamente no me quejo, porque en Movimiento Ciudadano le tenemos buena cara al futuro y le ponemos esperanza al mal tiempo, pero por supuesto que nos quejamos de su manera vertical, soberbia y tramposa de ejercer el poder en las cámaras. Ahora resulta que hay que agradecerles por respetar el procedimiento parlamentario, por darnos el tiempo en las comisiones y en el pleno. Ahora resulta que presentar reservas es una concesión que nos da la mayoría en la Cámara de Diputados. No, señor diputado, ese es nuestro derecho que está en la Constitución. Y si efectivamente se comportaran de manera distinta a lo que tanto criticaron en los gobiernos del PRI desde la izquierda, entonces permitirían un verdadero y auténtico debate entre las distintas fuerzas políticas, permitirían que por lo menos se discutieran las propuestas de la oposición, no que se aprueben, que al menos se discutieran, pero no han permitido ni siquiera que una sola de ellas se ponga a discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados o del Senado de la República. Y justamente por los comentarios que él hizo, por los comentarios que ha hecho quien fue nombrado para estar al frente de la Comisión Presidencial, Pablo Gómez, en distintos medios de comunicación, es que hemos mostrado nuestra preocupación. La manifestamos desde ahora, como la vamos a manifestar en su momento cuando sea presentada esta iniciativa. Es cuanto. Ya desde hace algún tiempo yo lo he venido señalando en el Consejo General del INE, que desgraciadamente para el país hay un desvío ideológico de la izquierda que hoy gobierna. Y con el nombre del pueblo, a nombre del pueblo, están dispuestos a seguir ese extravío ideológico. Y yo no sé si no escucharon o no entendieron la cátedra que les acaba de dar Uquibe Espadas Ancona, un personaje que estuvo en la lucha de la izquierda, de lo que representa el financiamiento público en la lucha democrática de la izquierda y lo que representaron los diputados plurinominales en la lucha democrática de la izquierda. Y no hay que confundirse, hay que entender de fondo el problema. La sobrerepresentación, la distorsión que trae en el sistema, la distorsión de voto, representación, el sistema uninominal, es algo que todos los partidos, sin excepción, hemos impugnado. Todos los partidos, sin excepción, no estamos de acuerdo con la distorsión. Lo que hay que encontrar es una mejor fórmula para lograr que todas las fuerzas políticas, que todos los ciudadanos, con voto mayoritario o no, puedan tener derecho de voz en el Congreso. No es trivial el derecho de voz en el Congreso para garantizar la representación de las fuerzas políticas. En la transformación democrática del país, con la lucha de la izquierda, se lograron tener mecanismos de control constitucional y político para esas minorías. Un ejemplo es la acción de inconstitucionalidad. Otro ejemplo son las comisiones de investigación. Eso es lo que está detrás de lo que no puede pasar con la desaparición de los diputados plurinominales. Todas esas transformaciones, insistiría yo,
se dieron con el voto del PRI, aun cuando pudo estar fuera de la mesa y no permitir que se reformara la Constitución. En el caso del financiamiento público, me preocupa, sí, señor legislador de Morena, sí, representante legislativo, me preocupa que de manera descarada, de manera como caraduras, ustedes lo que quieran es que el crimen organizado siga metiéndole dinero a las campañas de Morena. Eso es lo que no estamos de acuerdo y eso es lo que queremos advertir nosotros en el riesgo que corre el sistema democrático si se elimina el financiamiento público. No es que ganen más o menos los partidos políticos o que tengan menos ingresos, es cuáles son los factores de poder que están detrás de ellos. Les debería preocupar a ustedes, insisto, con el escándalo que traen de nexos del crimen organizado, con personajes de su partido, querer hacer una propuesta de esta naturaleza que a todas luces pues, es regresiva y pone en riesgo a la democracia. Quienes hoy critican los recursos del financiamiento son los mismos que desde el gobierno utilizan los programas sociales y todo con fines electorales. El partido Morena es el que mayor financiamiento público recibe. Y no digo que esté mal. Es una fórmula establecida en la Constitución que, de acuerdo al porcentaje de votación, los partidos políticos tengan que recibir en torno a ese criterio porcentual su financiamiento público. Pero es la falta de calidad moral y su discurso falaz los que nos lleva a hablar en estos temas. Para este año, Morena va a recibir más de 2.600 millones de presupuesto. 2.600 millones de presupuesto. Y que en otros momentos, en esta misma herradura, otros representantes de Morena que estuvieron citados en el mismo lugar que usted, señor representante de Morena, el día de hoy, prometieron que iban a devolver la mitad del financiamiento público y no regresaron ni un centavo en muchos momentos. No estamos diciendo que está mal que ustedes reciban 2.600 millones de pesos. Es su incongruencia al hablar sobre eso, que no han devuelto un solo peso si ustedes creen que no debía de haber financiamiento público. Y hubo momentos en que estuvieron sujetos al escrutinio público. ¿En qué empleaban esos recursos de financiamiento público? El famoso fideicomiso que mencionó el compañero representante de MC, que fue a parar a campañas electorales de Morena y está acreditado en investigaciones en Estados Unidos que ustedes han sido financiados por el narcotráfico desde la elección del 2006, 2012 y esperemos la del 2018. No es un privilegio, es una necesidad que tiene el sistema político electoral y de sistemas de partidos políticos en México para blindarlo precisamente del dinero sucio. Sin duda la izquierda participó en todos los debates históricamente para llegar a este formato de sistema de partidos políticos y de proceso electoral. Y sobrevivieron la izquierda auténtica, la real, a la que perteneció Urquip Espadas. Fuimos compañeros diputados federales, me consta. Sobrevivieron gracias a la instauración del sistema de representación proporcional. Y es verdad, en muchos momentos, incluido mi partido, hubo quienes manifestaron y presentaron iniciativas para disminuir las curules plurinominales en la Cámara, pero no prosperó, por algo no prosperó, ¿no cree, señor representante? Y lo que en algún momento pidió la izquierda para marcar su sobrevivencia y el espíritu de la representación proporcional es que todos aquellos ciudadanos
que votan por un candidato de alguna afiliación política y no logran que ese partido político tenga una representación, se junten esos votos y se dividen en circunscripciones plurinominales y toda esa gente, a base de una lista de diputados, puedan estar representados esos ciudadanos, no los partidos políticos, los ciudadanos que votaron por los partidos políticos. Maestro Víctor Hugo Sondón, ¿alguien más en segunda ronda? Adelante, representante de Movimiento Ciudadano, Juan Miguel Castro Rendón. Muchas gracias, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Yo diría, no hay que tenerle miedo a la democracia. Que cada ciudadano pese lo mismo. Esto es la única y verdadera y justa igualdad. Pero parece que quien tiene ahora el poder se opone a ello. Hay quien habla por el pueblo, pero no escucha el pueblo. Por fortuna, no hay mal que dure 100 años, ni pueblo sabio que lo soporte. Todavía los que somos mayores tenemos el pensamiento de que esto tarde o temprano va a cambiar. Aquí ya se ha expresado que se trata de un acuerdo sobre el presupuesto para los partidos políticos. Y se han dicho muchas cosas. Yo quisiera que quien ha hablado consulte el diario de debates del Senado de la República, donde nuestro fundador bien señaló que no hubiera presupuesto para los partidos políticos, cosa que repetimos en esta mesa y algunos consejeros se escandalizaron. Que haya piso parejo, como ya lo dijo el diputado Juan Zavala. No le tengan miedo a la democracia. Si hay igualdad en la contienda, pues va a ser el resultado otro. Se puso ya en una ocasión en esta mesa el ejemplo, vámonos a la carrera de los 100 metros planos. Pero a uno lo vamos a dejar salir 30 metros adelante, a otro 10, otros 5 y al otro en la línea de partida. Pues eso no es democracia, eso no es igualdad. Ahora, yo escuché hace un momento algo que me alarmó. Escuché decir que se hacen negocios desde el poder. El representante legislativo de Morena así lo señaló, véase la versión escenográfica, que se hacen negocios desde el poder. Les pregunto a todos y cada uno de ustedes, ¿quién tiene el poder? Veamos las cosas tal cual son. Yo siento que sí es materia de una profunda reflexión esta reforma. Hay muchas cosas que corregir. La sobrerepresentación que se crea ficticiamente y propicia lo que estamos viviendo ahorita, que no se pudo subsanar en su momento porque ya se empezó a convertir esto ya casi al final de la contienda. Sí, pero escúchense a las universidades, a los institutos, a los especialistas en el tema. No se caiga en la simulación que ha sido materia de reforma tras reforma. Cierro con lo que inicié. No le tengan miedo a la democracia. No hay mal que dure 100 años, ni pueblo sabio que lo soporte. Es cuanto. Gracias, señor representante. Diputado Ernesto Alejandro Prieto Gallardo. Muchas gracias, consejera presidenta. Debido a las múltiples alusiones que durante las previas intervenciones se han hecho de mi persona, quiero manifestar lo siguiente. Comentan los representantes. Es que solamente le quiero interrumpir, diputado, para decirle a la diputada Marcela Guerra, que me está diciendo que también levantó la mano, que es la siguiente en la lista ya aquí anotada. Adelante, diputado. ¿Sigo yo o ella? Usted estaba en el uso de la palabra, una disculpa, adelante. Muchas gracias. Debido a las múltiples alusiones que se hicieron previamente a mi persona, a mi intervención previa, quiero comentar lo siguiente muy concretamente. Decirle a mis compañeros de Movimiento Ciudadano que se encuentran
junto con nosotros en el Poder Legislativo, en particular en la Cámara de Diputados, que tiene el carácter de legisladores, que no se preocupen, que ellos bien saben que nosotros acá en la Cámara de Diputados tenemos un coordinador parlamentario, el doctor Ricardo Monreal, que siempre, siempre, siempre ha sido partícipe y ha sido, ¿cómo decirlo? Su actividad política siempre ha radicado en escuchar, en incluir, en sumar y en su momento, cuando se venga el debate parlamentario correspondiente respecto a la futura propuesta de reforma en materia político-electoral, estamos convencidos de que nuestro coordinador y los diputados de Morena siempre estaremos partícipes del debate y de la discusión. Porque nosotros durante muchísimo tiempo como oposición fuimos víctimas de la cerrazón, de la exclusión, de los oídos sordos, de quienes detentaron la... Afortunadamente, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, la libertad de expresión, la libertad de disentir está plenamente garantizada, no como en épocas oscuras recientemente agotadas, afortunadamente. También quiero comentar que nosotros no vamos a permitir la infiltración del crimen organizado en ninguna actividad pública. Es más, siempre lo hemos denunciado y siempre lo hemos combatido. Contrario a gobiernos anteriores, en particular los del PRI, que pues ahorita tienen muchos exgobernadores de origen priista en la cárcel, como Duarte, el de Veracruz, y muchos otros. Así que eso no nos aplica. Y en el caso del PAN, pues tenemos el único narcogobierno demostrado ya, que es el de Felipe Calderón. Así que pues no tienen autoridad moral para hablar de que en Morena se defiende y se promueve al crimen organizado. Esa es parte de su narrativa, con el afán de desacreditar, de perjudicar, de manchar a nuestro movimiento. Yo los invito más bien a que se vayan al trabajo territorial, a que construyan ciudadanía desde abajo, que se acerquen al pueblo. No lo pueden hacer, solamente recurren a los medios de comunicación y a quienes da el uso de la voz de forma virtual para expresar todas estas mentiras, porque el pueblo lo rechaza, porque el pueblo no les abre las puertas de los domicilios que tocan. Esa es la realidad del PRI y del PAN. Y también comentar que es muy lamentable que Acción Nacional en particular siempre recurra en sus falsas y temerarias afirmaciones en respaldarse en poderes extranjeros. Pareciera que no renuncian a esa herencia histórica que desde el siglo XIX, los que impulsaron la llegada de Maximiliano de Habsburgo, parece que no renuncian a esa dinámica de la traición a la patria, de ir a buscar resolver los asuntos de nuestro país en el extranjero, imponiendo un pensamiento o un actuar de potencias extranjeras. Decirles también, finalmente, que el pueblo nos respalda. Recientemente salió una encuesta, una medición, en donde nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene el 74% de aprobación, de respaldo en su actividad, en su trabajo. Y eso obviamente nos da la autoridad moral para seguir insistiendo en que es el pueblo la única vía, la única alternativa para los destinos de nuestra nación. Presidenta, nada más voy a ser muy breve. El principio electoral todo el que gana no gana todo, o todo el que pierde no pierde todo, es el que justifica la representación proporcional y la garantía a que el ciudadano que votó esté representado proporcionalmente en la Cámara de Diputados. El Partido Revolucionario Institucional vamos a defender ese principio. Un principio que, como ya lo enumeré en mi intervención pasada, se dio gracias a una decisión colectiva, a acuerdos colectivos, y que se discutió, sí, en la Cámara de Diputados, porque finalmente es la cancha donde van a ir en las leyes esa reforma. La Comisión Presidencial, ya lo dijo Suárez Licona, es una comisión que nace desde el poder y escuchan o van a oír desde el poder, pero no les interesa, hasta ahorita, eso es lo que están dando a entender, construir con los partidos políticos y construir bajo el principio de representación, porque vivimos en una república. Y a los diputados de Morena, con todo respeto, son compañeros legisladores,
Yo lo único que les quiero decir es que yo no sé si ellos sean de tómbola, no lo sé, pero yo voy en contra, ya desde aquí lo estoy diciendo, iré en contra de la tómbola y que eso se plasme en la ley. No es, y me parece una falta de respeto a los ciudadanos el sacar personas en una tómbola, en un sorteo. Y eso sí nos preocupa. Sí estamos verdaderamente preocupados, no por canojías para el poder, esas las tienen ustedes, allá en La Moraleja y en Tokio, esas allá con ustedes. Nosotros estamos preocupados por el futuro del país y por el futuro de la democracia. Lo digo con mucha claridad y por supuesto el de estas narrativas de odio contra opositores, abandónenlas, abandonen esos adjetivos calificativos y debatan con calidad. Para responder a la representante del PRI, lo que sí me parece una falta de respeto es que se ocupen escaños del poder legislativo como para que personajes como Alito Moreno, que tiene 5 carpetas de investigación, utilicen el fuero para protegerse y no rendirle cuentas a la ley. Eso sí me parece una falta de respeto grave. Y por otro lado, recordar también al representante del PAN que el financiamiento público de los partidos políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución, establece lo siguiente: que el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos registrados en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la unidad de medida y actualización. Esa es la fórmula. Luego la distribución entonces es del 30% de manera equitativa para todos los partidos políticos y el 70% de acuerdo a la votación obtenida. Pero hay que dejar claro cuál es la verdadera fórmula que nosotros hemos insistido en cambiar, porque que quede claro, Morena siempre estará a favor de la democracia y la pluralidad, pero en lo que no estamos de acuerdo es en los excesos, en los agravios y en la corrupción en la que se han visto envueltas eternamente las cúpulas del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano. Y de Movimiento Ciudadano, pues, qué bueno que sean tan optimistas, espero que no pierdan Nuevo León porque es lo único que les queda, y un poquito de Jalisco, que han perdido casi todos sus distritos, porque el pueblo ha hablado en las urnas de un mandato claro y firme. Queremos una democracia eficiente, queremos una democracia austera y una democracia verdaderamente representativa y legítima. No queremos que se terminen en el poder estos viejos lobos de mar que lo único que quieren es seguir destruyendo este país. Gracias. Pensé que era extravío involuntario, pero eso es extravío intencional. Los gobernadores del PRI que han estado en la cárcel, fue el propio PRI el que los metió a la cárcel. Se pasaban o se iban fuera del margen de la ley y el sistema y el priismo los metió a la cárcel. A diferencia de Morena, que cuando hay gobernadores que están acusados van y se toman la foto con ellos o se toman la foto con la mamá del Chapo o liberan delincuentes. Es increíble. También recordarle al representante legislativo, no señor, yo no sé en qué Cámara de Diputados vive usted. Todo en esta legislatura se ha aprobado fast track. Y no solo eso, han alterado el sistema electrónico de asistencia y votación con votos fantasmas, han alterado la Gaceta Parlamentaria, han utilizado el canal de Congreso como un mecanismo de difusión de Morena. No sean cínicos, por favor. Y al representante de Morena, deje de preocuparse por Alito Moreno. Mejor pregúntale a Andy cómo se gastó 47,000 pesos en una cena en Japón. Eso es lo que les debería preocupar, que su funcionario se gastó lo que él dice que gana en un mes, la mitad en una cena. Alejandro Moreno les ganó en los tribunales y eso es lo que les duele. Les ganó en los tribunales todas las imputaciones que tenía. Y cuando un juez le instruyó a la Cámara de Diputados que debería darle carpetazo al expediente de la declaración de procedencia, lo que hicieron fue enderezarle otros expedientes. Son unos incompetentes y narcotraficantes. Presidenta, si ahorita escuchamos la intervención de los representantes del PRI y de Morena, pareciera que hubiera muchas diferencias, pero no las hay. Aquí se habla del caso de Alito Moreno, que el Movimiento Ciudadano lo hemos condenado sistemática y permanentemente. Pero, por ejemplo, al representante de Morena, cuando habla de plurinominables impresentables, se le olvida mencionar el caso de Cuauhtémoc Blanco, quien, por cierto, utilizó su fuero constitucional
para que no se le investigara por una acusación de violación. ¿Y quién votó con Morena para que no se investigara a ese diputado, al diputado Cuauhtémoc Blanco? El PRI. Entonces, lo que estamos viniendo a ver aquí es que vienen y dicen que hay diferencias, pero terminan votando para protegerse entre ellos. Y le respondo al representante de Morena, porque hace 3 años decían lo mismo de Nuevo León, que iban a ganar, que estaban 30 puntos arriba, y les volvimos a ganar con el gobernador Samuel García, como les volvimos a ganar a Jalisco. Sin soberbia, pero sí con la esperanza y la convicción de que Movimiento Ciudadano va a gobernar este país. Es cuanto, presidente. Nada más por alusiones, pero pedirle más elegancia, de verdad, más elegancia y más argumentos. Siempre que se ve acorralado por alguna situación o por falta de argumentos, inmediatamente cita a mi dirigente Alejandro Moreno Cárdenas. Yo le voy a pedir que lo respete, porque finalmente sé que lo puede tener preocupado, sé que todo el tiempo está pensando en él, pero le pido por favor que no sea grosero, le pido por favor que eleve la calidad de debate, ya lo he dicho en varias ocasiones, no es la primera vez. Deje de lado las diatribas y las groserías y vayamos a los argumentos y a discutir, no sobre las personas, sino sobre los temas de interés para la nación. Deje en paz a Alejandro Moreno Cárdenas, por favor. Hace rato el representante de Morena dijo que están dispuestos a debatir la reforma electoral. Vamos a ver si es cierto. Para empezar, que a ellos les den la oportunidad de participar, porque lo único que hacen es mandarle los documentos y tal cual, ni siquiera los leen, los aprueban en su literalidad y después se dan cuenta que lo que aprobaron tenía algunas aberraciones, como ha sucedido ya en varias iniciativas que han aprobado ustedes. Claudia Sheinbaum, la presidenta, nunca ha querido, al igual que AMLO, ni siquiera ha recibido a los partidos políticos, como se estilaba antes, para poder dialogar, para poder platicar, para poder aportar, para buscar coincidencias. Creen que siempre van a estar en el poder. Ya vieron que en México no sucede eso. En materia de fiscalización y en materia, sabemos perfectamente bien que no tienen menor sonrojo en tomar dinero de donde sea, dinero público, dinero privado, dinero de cualquier arca y dinero del narcotráfico. Por eso no les preocupa el tema de las prerrogativas. Estoy bien cierto que por eso quieren también eliminar. Nosotros desde 1939 como Partido de Acción Nacional hasta 1990 no recibimos un solo peso de prerrogativas de partidos políticos de financiamiento público. Eso habla de la supervivencia del PAN a lo largo de su historia. Produjo un debate intenso al interior del PAN en 1990, en donde un grupo de panistas prestigiados se fueron del PAN y se formaron, hicieron los foros, ¿no? Que por eso les decían foristas. El PAN ha demostrado que puede sobrevivir con dinero o sin dinero, pero tampoco estamos en condiciones de volver a competir en una situación de inequidad como la que quieren ustedes propiciar. La izquierda en México, de sobrante diputado, tiene mucho tiempo que no Tiempo, existe. señor representante. Gracias. Bueno, creo que ya están un poco molestos nuestros compañeros de la oposición, en particular del PRI. Defienden en capa y espada lo indefendible a este siniestro personaje que los encabeza y que se ha apoderado de su partido, que lo único que ha provocado es el descenso en las simpatías electorales, en las simpatías de la gente. Si de por sí el PRI después de 2018 quedó muy mal parado, pues la tendencia al descrédito, la tendencia al descenso de la popularidad y de la simpatía de dicho partido político pues es cada vez más notorio. Y el ejemplo es el siguiente. El 9 de agosto el Financiero publicó su encuesta y le preguntaron a las y los ciudadanos entrevistados respecto a la imagen positiva o negativa de los partidos políticos. Y el PRI, no es sorpresa, encabeza la opinión negativa de la gente. La peor imagen de partidos políticos es la del PRI,
con un 85% de negativos, muy de cerca perseguido por su aliado, el PAN, el mal llamado o bien llamado PRIAN, con un 81%. Y como les preocupa esto, pues buscan a base de mentiras, de descalificaciones, de desviar la atención, de engañar, de intentar sorprender a la opinión pública con respecto a Morena y al gobierno de la Cuarta Transformación. Muchas mentiras, muchas falsedades dicen en torno a nuestro movimiento. Pero no les va a resultar, porque como ya lo comenté recientemente en otra medición, en otra encuesta, nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene un 74% de aprobación de su trabajo como presidenta. No lleva ni un año como presidenta y ha roto récords de simpatía, de aprobación, de resultados. Tenemos una gran conductora de la nación y lo más importante, Tiempo, que la señor tripulación diputado. del barco